En esta hora vamos a transcurrir 1000 años de la Edad Media a toda velocidad. Y vamos a ver cómo también en esa edad hoy tan lejana de nosotros ya se empiezan a fortalecer algunos que podríamos llamar aparatos ideológicos del Estado, y se hacen ya varias reflexiones sobre sistemas comunicacionales, a menudo con otra terminología. Justamente al final les estaba yo relatando brevemente cuáles han sido los factores que han ayudado al éxito del cristianismo por encima de las religiones clásicas de la época greco-romana, que poco a poco periclitaron totalmente, y en el siglo V después de Cristo prácticamente ya no habían paganos. Los cristianos se apropiaron además del control del Estado romano alrededor del año 324 después de Cristo. Y esto ha sido en parte una operación, como llamaríamos hoy, comunicacional extraordinariamente exitosa. Yo les decía, en el Imperio Romano no han existido generalmente rebeliones nacionalistas, guerras de liberación, como diríamos hoy, de los pueblos oprimidos. Todas estas cosas son muy modernas, pero sí ha habido incesantes guerras civiles. Como no había una constitución escrita y no había reglas claras para la sucesión imperial, etc., generalmente los militares más exitosos, como también la gente rica, quería ese título que irradiaba un enorme prestigio, además un prestigio histórico. Toda persona que visitaba el centro de Roma, por ejemplo, la famosa avenida de los foros imperiales, que todavía está hoy, aunque en ruinas, se daba cuenta de las estatuas de los grandes emperadores anteriores, y se daban cuenta de que era una manera de pervivir en la historia, estar en la memoria colectiva de la nación. De modo que mucha gente, por muy diferentes razones, quería estar en la cumbre del poder político. Digo esto, estimado público, porque en el año 300, a partir del año 300, empieza una guerra civil despiadada por ocupar el trono imperial de Roma. Y en esas guerras civiles termina por triunfar un personaje que los cristianos llaman Constantino el Grande, o Constantino I, muy importante en la historia tanto de la cultura como en la historia militar, porque este tipo realmente cambia un poco la faz de la tierra. Constantino era un tipo que no tenía inteligencia filosófica, nunca había leído probablemente un libro en su vida, pero tenía algo mucho más útil: era astuto. Y él se dio cuenta, Constantino, que los cristianos ya eran una enorme proporción de la población romana y que no valía ya la pena combatirlos, como había hecho todavía su antecesor Diocleciano, Galerio y otros, sino que había más bien que ganarlos para la causa del imperio. Además, y esta es la operación de relaciones públicas muy exitosa que se hizo, él dio la batalla definitiva para la conquista de Roma en las afueras de esta ciudad, en un puente que todavía hoy existe sobre el río Tíber, el puente Milvio. Ahí estaba acampada la mayor fuerza del otro emperador, Maxencio, que tenía en su poder a Roma. Constantino avanzó sobre el puente Milvio y en la noche anterior a la gran batalla
tuvo un sueño y los cristianos, muy astutos, interpretaron eficazmente el sueño. Y los cristianos se dedicaron en las horas anteriores a la batalla a difundir su interpretación del sueño del emperador y a convertirlo prácticamente en un arma de batalla. Constantino se soñó que se le apareció un ángel y que ese ángel le dijo: tienes que cambiar las insignias del ejército, porque las insignias que llevas, el águila romana, las viejas insignias imperiales, ya no arrastran a la multitud de los soldados. Tienes que poner la cruz en lugar de las águilas romanas. Entonces el principal asesor, que ya era un cristiano, cuyo nombre está aquí, Eusebio de Cesarea, le dijo al emperador: está clarísimo, hay que quitar las águilas romanas de las banderas de todos los regimientos, etc., y poner el signo de la cruz, porque lo que te ha dicho el ángel es clarísimo. In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Entonces, estimado público, Constantino ordenó cambiarlos. Tardó varias horas el proceso, pero curiosamente los soldados estaban encantados con este cambio de signo. Podría ser que estén animados por una novedad, pero lo más probable es que ya la mayoría de los soldados eran cristianos, y al ver que ahora las banderas, los escudos, todos llevaban la cruz, naturalmente combatieron, como dicen las crónicas, con el doble ardor que antes. Claro que son crónicas escritas por cristianos, hay que desconfiar. Pero de todas maneras, estimado público, la novedad, y eso es un factor muy importante en las ciencias de la comunicación, la novedad arrastra gente. Es decir, no la repetición de lo antiguo, sino el mostrar otra cosa que parece estar naciendo y con fuerza, como todo lo que nace. En la batalla del puente Milvio ganó brillantemente Constantino, se apoderó de todo el imperio romano, y en agradecimiento a los cristianos proclamó la absoluta libertad de cultos y el fin de toda persecución a los cristianos. No solamente eso, sino que su familia, él se convirtió recién en su lecho de muerte, pero toda su familia fue bautizada y se convirtió cristiana, y si la familia del emperador era cristiana, entonces obviamente eso tenía una función de irradiación pública, como toda política comunicacional. El emperador fue mostrado asistiendo a iglesias cristianas, la esposa comulgando, los hijos bautizados en ceremonias públicas. Es decir, estimado público, se notaba que el Estado estaba cambiando de religión. Como que poco después se suspendieron todas las subvenciones estatales para los templos paganos. En primera instancia no se los prohibió, pero se notó muy claramente que era un fenómeno en descenso, en comparación con el fenómeno ascendente que siempre atrae a mucha gente, que es la religión cristiana. La persona que estuvo detrás de todo esto, y que por eso es muy importante en la ciencia de la comunicación, es el obispo Eusebio de Cesarea. El nombre lo tienen ustedes ahí, que además tenía el hermoso puesto de confesor de la familia imperial. O sea, la familia imperial, en el acto de la confesión, que es uno de los sacramentos de los cristianos, le confesaba, le contaba todas sus intimidades, todos sus deseos, buenos y malos, etc., a Eusebio. Y Eusebio es el que le aconsejaba al emperador qué es lo que había que hacer, qué políticas públicas, etc. En una palabra, estimado público, los cristianos tomaron el poder en el siglo IV después de Cristo y no lo abandonaron
nunca más hasta el día de hoy. Esto es muy importante porque los cristianos, eso sí, ya en forma sistemática, se sirvieron de lo que ahora llamamos aparatos ideológicos del Estado. Como he puesto aquí algunos ejemplos, el arte. El arte pagano no era un arte religioso en sentido estricto. Si ustedes ven, por ejemplo, el Partenón o grandes estatuas como la Venus de Milo o el Discóbolo, etc., no son grandes figuras religiosas. En cambio, el arte cristiano, desde un comienzo, fue un arte profundamente religioso y dedicado a expandir el mensaje cristiano por medio de símbolos artísticos. Entonces tenemos aquí un claro aparato del Estado, el arte patrocinado por instancias estatales en favor de un credo determinado. Desde los primeros cristianos, estimado público, realmente eran muy sistemáticos, eso hay que reconocer, establecieron algunos de los principales motivos del arte. Ustedes, como buenos chicos, seguramente alguna vez han visitado el Museo Nacional de Arte en la Plaza Murillo. O un día que se han equivocado de dirección, han entrado a la iglesia de San Francisco, o cosas así. Entonces ustedes van a ver que hay algunos motivos artísticos que se reproducen en todas las iglesias, museos, donde hay un buen acopio de testimonios del arte cristiano aquí católico. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo, la adoración de los reyes, la crucifixión, la resurrección, en fin, son motivos que ya han sido codificados en el siglo IV y V después de Cristo y que más o menos en la misma forma están hasta hoy en vigencia. Lamentablemente no les puedo mostrar imágenes, una imagen vale 1000 palabras según las ciencias de la comunicación, para mostrarles a ustedes esos testimonios muy tempranos del arte cristiano que en líneas generales no cambian mucho en el curso de los siglos. Lo que cambian son las formas artísticas de representación, pero los elementos centrales de ese arte se han mantenido más o menos incólumes hasta hoy. Por ejemplo, aquí en La Paz se han construido algunas iglesias en las últimas décadas, o se han renovado, y los motivos que presentan también son más o menos los mismos. Esto da a la iglesia, a la católica en Bolivia y en general a las iglesias cristianas una enorme fuerza comunicacional, porque son los motivos que uno puede reconocer en todas partes. Y si una persona ingenua, no me refiero a estudiantes de filosofía, ve la enorme repetición de los mismos motivos en todas partes, cree naturalmente que son los únicos motivos o los más valiosos. Entonces los cristianos desde un primer momento han tenido esa idea, que la podemos llamar una idea retórico-comunicacional muy brillante, que es servirse del arte para propósitos propios. Entonces, la escultura, la pintura, la arquitectura, la decoración de edificios públicos, todo eso, estimado público, dejó de mostrar elementos tradicionales de las culturas paganas y se dedicó a mostrar los elementos típicos de la cultura cristiana: cruces, nacimientos, la resurrección, la Virgen María, etcétera, etcétera. Además, con una idea muy novedosa, muy importante en el campo comunicacional, que es la idea de que la gente modesta, que no sabe leer y escribir, puede ser convencida, evangelizada, es decir, puede ser convertida mejor o reforzada en la fe cristiana, si esa gente es de alguna manera convencida mediante imágenes.
Yo no tampoco creo, estimado público, que realmente una imagen valga 1000 palabras, tengo mis dudas. Pero de todas maneras no hay duda de que en épocas anteriores, pensemos en los siglos negros de la Edad Media, no hay duda que era extremadamente fuerte la potencia que irradiaban obras de arte, sobre todo para el pueblo analfabeto, que era mayoritario. Para gente, imagínense ustedes por un momento una situación completamente diferente a las de ustedes. Chicos pobres de familias campesinas, digamos, en una provincia como Las Galias, que no es la provincia, que nunca fue la provincia más pobre, sino una provincia rica y próspera, pero con una población campesina muy grande de siervos de la gleba, esclavos y gente pobre en general. La única, estimado público, diversión, el único motivo de salir de ese mundo estrecho de vacas y sembradíos era ir a la iglesia. Es decir, no era como es ahora, una obligación horrible, detestable, que hacemos lo menos posible, sino era algo muy querido por la población. No había que trabajar, hasta uno se podía sentar a veces en las iglesias, podía descansar, conversar con los amigos y podía ver un mundo mejor que el mundo cotidiano. El mundo de los vitrales de la Edad Media, de las esculturas en las iglesias, el decorado de las mismas. Todo eso, estimado público, ha sido fríamente calculado por Eusebio de Cesarea y por los primeros obispos cristianos. Es decir, se dieron cuenta de que el mejor, hoy diríamos, aparato ideológico era aquel basado en imágenes, pintura, escultura, arquitectura, o sea, en artes plásticas, que eso realmente tenía un calado profundo en la gente. Cuanto mejor la calidad artística, mejor el mensaje evangélico se profundizaba en el alma de esos ingenuos. Siempre ha sido así, o sea, imágenes son fuertes, simplemente. Claro que ustedes que estudian filosofía tienen una sana distancia con respecto a estas cosas, pero imagínense todavía hoy, en un país que hasta hace poco era uno de los aliados preferidos del régimen de Evo Morales, en Irán, esas masas de ingenuos creyentes chiitas. Imagínense ustedes qué fácil es convencerlos de otra realidad o de una realidad que uno quiere implantarles. Por eso es que estos regímenes siempre tienen un monopolio de la televisión y de los sistemas públicos de transmisión de noticias, comentarios, ideas, cultura, etcétera, radio, prensa y sobre todo televisión, que es, digamos, el medio más popular. La televisión en épocas romanas era naturalmente la construcción de arte. Como no habían estas cosas modernas, lo que habían es mucha representación de imágenes. Y no hay duda, estimado público, de que estas imágenes eran muy favorables para moldear la conciencia de la gente. Por eso es que la Virgen María siempre aparece joven, es una de las prescripciones de Eusebio de Cesarea. O sea, la Virgen María tiene que aparecer siempre joven, atractiva, con un ligero toque erótico. Tiene que aparecer también como una madre comprensiva, o sea, como una figura eróticamente atractiva, una bella cara, pero al mismo tiempo como una madre que quiere a sus hijos, como son las Madonas de Rafael o de los grandes pintores europeos de la época del Renacimiento. Jesucristo tiene que aparecer como justo, pero severo, como por ejemplo en los grandes mosaicos bizantinos. Es una pena que yo no les pueda mostrar imágenes, porque simplemente 10 imágenes de mosaicos bizantinos, que son las muestras más antiguas de una política comunicacional de la Iglesia cristiana, nos ahorraría largas palabras. Y ustedes verían allí, en primer lugar,
tiene que ser una cosa bien hecha. Esta es algo sobre la cual Eusebio de Cesarea ha reflexionado profundamente. El público, aunque sea modesto, no es tonto. Por lo tanto, no se le puede no se le puede presentar cualquier imagen. Tienen que ser imágenes bien hechas, de alta calidad artística. Pero tampoco tiene que ser arte abstracto. Tiene que ser arte figurativo, pero de muy alta calidad. Es lo que mejor convence. Lo que mejor convence, estimado público, no es la verdad. Como dice ese lema de un periódico, aquí no hay, nada convence más que la verdad. Eso es cuento chino. Nada convence más que una imagen bien hecha, que una imagen atractiva. Por las dudas, jóvenes, no estoy diciendo eróticamente atractiva, estoy diciendo atractiva en términos generales. Nada atrae más que una imagen que tiene un rescoldo, un resquicio de misterio. Y eso es lo que hacen las grandes obras de arte. Sobre esa temática, que es una temática comunicacional, es que se ha discutido ya en el siglo IV y V después de Cristo. O sea, no es un tema absolutamente nuevo, sino que es realmente un conocimiento de simple lógica muy antiguo. El resultado es muy simple, no los voy a molestar. Las obras de arte que maneja la Iglesia tienen que ser simplemente las mejores. Por lo tanto, hay que contratar a los mejores artistas. Muy simple. La Iglesia Católica, ya cuando hubo la división, etc., la Iglesia Católica es la que contrató con honorarios principescos a Rafael, a Miguel Ángel, a Botticelli, a todos los grandes pintores del Renacimiento y de épocas posteriores, también del Barroco. Han sido gente que, claro, también pintaban para particulares, pero sobre todo la parte esencial de sus ganancias venía de su sueldo, de sus ingresos, venían del trabajo para una institución sólida que siempre pagaba puntualmente, que era la Iglesia. Pues es algo que los artistas obviamente honran, el que se les pague puntualmente, etcétera, etcétera. Podemos entonces decir, estimado público, que las iglesias cristianas, ahora hablo en plural porque ya en el siglo IV se empiezan a dividir las iglesias, fenómeno muy humano, nadie nunca está totalmente de acuerdo con el otro. Entonces las iglesias empiezan a dividir. El emperador Constantino, preocupado por esas divisiones internas, llama a un concilio general de la Iglesia, el primero que se ha producido, en Nicea, una ciudad situada hoy en Turquía, pero muy cerca de la nueva capital Constantinopla, y ahí se lleva a cabo ese despliegue de políticas comunicacionales interesantísimo y divertidísimo, porque son rencillas de las más ridículas, perdón de los creyentes aquí, entre los grandes personajes de la Iglesia cristiana. Los obispos, arzobispos, los patriarcas, todos, estimado público, dedicados a qué en el concilio? A conseguir mayores tajadas financieras, territoriales, para ellos mismos. O sea, se olvidaron de la misión evangélica de la Iglesia, se olvidaron del amor al prójimo, se olvidaron de ofrecer la otra mejilla cuando eran ofendidos y empezaron naturalmente una sorda guerra por posiciones y dinero, por posiciones y fondos. Pero al mismo tiempo el concilio de Nicea también produjo algunos lineamientos que hoy llamaríamos comunicacionales muy interesantes, como esa idea de que la imagen vale 1000 palabras. Viene de ahí la idea. De ahí viene la idea que está subyacente, la idea de que la teoría es algo muy complejo. Para comprender un texto teórico se necesita haber estudiado mucho, haber leído mucho,
sentarse tranquilamente. Y una gente modesta no tiene ni el tiempo para sentar, aunque sepan leer, sentarse, leer, comprender un aburridísimo texto de Platón o Aristóteles, no tienen ese tiempo, y tampoco tienen la predisposición anímica. En cambio, estos pensadores del primer concilio de Nicea se dan cuenta que cualquier persona puede admirar arte. Entonces, desde ahí, estimado público, viene una concepción muy importante: el uso de la imagen en favor de ideologías. O sea, no es una cosa moderna, no es una cosa que hayan inventado los bolcheviques después de la Revolución de Octubre o Hitler, que han sido campeones en eso. O el gobierno del MNR, que también fue muy exitoso en su primer periodo en el uso de imágenes, en la fabricación de consignas, por ejemplo, barriga llena, corazón contento, viva el movimiento, y muchas otras cosas. Claro, claro. Para la gente modesta y pobre, la barriga llena es esencial. El corazón contento porque los pobres habían llegado al poder. Obviamente vive el movimiento. En 4 líneas está clarísimo. 4 líneas simples y además con rima. ¿Qué más se puede pedir? Esas cosas son efectivas, ¿no? Muy efectivas. Entonces, estimado público, todo eso ya fue discutido muy ampliamente en el Concilio de Nicea, en contra de tendencias iconoclastas. Los iconoclastas son los enemigos de las imágenes, los que creen que algo tan divino como Dios o los santos no pueden ser representados por algo tan material y vulgar como una imagen. Contra los iconoclastas, la mayoría de los obispos y patriarcas representados en el Concilio de Nicea apoyó la idea de fomentar el arte como medida, o sea, el arte de la propaganda por imágenes, como una de las medidas fundamentales de la nueva iglesia. ¿No es una idea gloriosa? Pregunto retóricamente, estimado público. Es una idea brillante. O sea, son los primeros que se han imaginado el poder de la imagen moderna. Los primeros que han dicho: aquí hay que convencer a estas masas de ignorantes, con, eso sí, con un buen arte, ¿no? Con un arte de calidad. Inmediatamente después, los gobernantes seculares, o sea, los gobernantes del aparato estatal, adoptaron la misma idea. Y por eso hoy han quedado varios mosaicos bizantinos de esa época. Podemos ver la representación del Estado mediante imágenes. Y aquí viene un elemento esencial, estimado público, que ruego a ustedes considerar porque tiene un valor técnico muy elevado. Hay que representar a los poderosos como amables, con caras bellas en lo posible, nunca feroces o crueles, siempre mostrándolos, por ejemplo, construyendo obras públicas o repartiendo limosnas, esas cosas que gustan tanto a la gente. Y la repetición de eso es lo que causa la identificación fácil de la población con el régimen. El campeón de eso quiero nombrarlo porque no fue un pensador, pero fue realmente un tipo muy inteligente, el emperador Justiniano I, ya del Imperio Romano de Oriente, o sea, del Imperio Bizantino. No sé si los puristas aquí conocen, es el que ordenó la primera compilación de leyes para que no haya contradicciones, incongruencias, etcétera. Un tipo muy inteligente. Es el que ordenó la construcción de la mayor iglesia cristiana, Santa Sofía, que hoy es un museo en Estambul, que era la cúpula, además, de un solo bloque, más grande construida hasta hoy. Es decir, un milagro de ingeniería, porque en esa época no había cemento armado, no había nada de las cosas modernas, y no había calculadoras, no había cómo calcular, nadie sabía cómo calcular cuando hay peligro, cuando no. Ha resistido todo, es una zona de terremotos, como es toda Turquía,
Nunca le ha pasado nada a esa iglesia. Y esa iglesia adentro estaba totalmente pintada, perdón, estaba totalmente decorada con mosaicos bizantinos, que lamentablemente en 1453, al terminar la Edad Media, cuando los turcos otomanos, que eran islámicos, cubrieron con cal todos los mosaicos bizantinos. Pero hay muchas ilustraciones de cómo era. Y además hay otros mosaicos bizantinos que tienen la meta que les voy a contar ahora a continuación. Los gobernantes tienen que ser representados ante la opinión pública igual que Jesucristo. O sea, severo, pero justo. Esa imagen, estimado público, es la imagen que adoptan los gobernantes hasta hoy cuando son representados gráficamente. Nunca riéndose, nunca divirtiéndose, nada de eso. Serios, pero al mismo tiempo justos, o sea, la impresión de que aman al pueblo. Como el Cristo Pantocrátor en la iglesia de Santa Sofía, el único fresco, como era totalmente inclinado, que no ha podido ser recubierto por esa capa de estuco en la iglesia de Santa Sofía, que es un hermoso varón, una cara varonil muy bella, obviamente joven. Ningún gobernante se hace retratar como anciano, desvalido, sino como un hombre fuerte y enérgico, pero al mismo tiempo alguien que da la bendición a todos por igual a todos, que es la representación de la justicia. Si ustedes alguna vez van a Italia, hay una de las ciudades más interesantes desde el punto de vista histórico y artístico, que es Ravenna, en la costa adriática. Ravenna fue capital del Imperio Romano en las últimas décadas del Imperio Romano de Occidente y en la época bizantina. Y ahí se han construido iglesias que por un azar del destino, como Ravenna luego cayó en decadencia y no fue utilizada, entonces esas iglesias no han sido nunca renovadas, la suerte, se han mantenido como eran hace 1500 años. Y esas iglesias, estimado público, muestran también la parte oficial del imperio. Sobre todo son muy famosos y muy imitados a lo largo de siglos un fresco de mosaicos que muestra al emperador Justiniano, y frente a él un fresco por la emperatriz Teodora, su esposa. Y ellos, estimado público, ¿qué es lo que llevan? ¿Qué es lo que hacen? Ellos llevan regalos para el pueblo. O sea, ellos llevan obras de arquitectura, haces de trigo, que es signo de la buena alimentación, botellas de aceite, que en la época romana era extremadamente importante en la alimentación. Ellos llevan regalos que todos saben apreciar. Y ahí está Justiniano, con algo que yo les aconsejo a ustedes, cuando ustedes tengan el poder. Justiniano está siempre representado como más grande que los otros. En las cosas históricas, el jefe, el caudillo, Bolívar o Sucre, además, siempre están representados más grandes, más claros y en el centro de la imagen, que es lo primero que ve la gente. Entonces, esos trucos usuales, cómo localizar al tipo importante, cómo pintar al tipo importante, cómo embellecer. Justiniano está hermoso. Todos los testimonios es de que era muy feo, pero sí. Pero ahí en estos frescos, en los mosaicos de Ravenna, está pues con un aire majestuoso y al mismo tiempo casi erótico de guapo. Sí, claro. Y lo mismo la emperatriz Teodora, que en su juventud, claro, debió ser una mujer extremadamente guapa, pero ya está viejita. Sin embargo, aquí en el fresco está rebosando de salud y ofreciendo dones a la población. Así deben ser representados los poderosos, para que el pueblo comprenda en un instante quién es el importante, el que está en el centro y el que es más grande. Entonces, eso es uno de los elementos que en términos
más abstractos se va a repetir, estimado público, cuando los aparatos ideológicos del Estado hagan lo que se llama propaganda. Eso se va a repetir siempre. En las imágenes, por ejemplo, de la última cena, en todas, Jesucristo está en el centro de la mesa, nunca a un lado. En el centro de la mesa, un poquito separado, en señal de respeto de los otros, y con una cara hermosa y generalmente más clara que los otros, de modo que impacte inmediatamente quién es la persona importante en ese cuadro, en esa pintura. Esas cosas elementales luego se vuelven abstractas en las técnicas de la comunicación, como son detalles sin mucha importancia filosófica, los vamos a dejar al lado. Pero ustedes se pueden imaginar muy fácilmente cuál es la regla de oro general. La regla de oro general es que el poderoso temporal, o sea, el rey, el emperador, el gobernante o el eclesiástico, tienen que ser representados de modo que no muestren fealdad, sordidez, pobreza o cosas por el estilo. Porque la gente del pueblo, y eso lo aprendió muy bien Juan Domingo Perón y su esposa Evita, a la gente del pueblo no le gusta un gobernante pobre, mal vestido, etc. A la gente modesta le gusta identificarse con Eva Perón, vestida siempre hermosa, bella, a la última moda, es decir, con todos los refinamientos que una mujer normal quisiera para sí misma. Lo mismo aquí en las representaciones de los poderosos a partir del siglo IV. Entonces aquí los poderosos aparecen realmente como personas atractivas, bondadosas, preocupadas por el resto del mundo, aunque yo dudo de que Justiniano se haya preocupado alguna vez por sus sirvientes y sus esclavos, pero había que dar esa impresión. Eusebio de Cesarea es el primero que dice otra de las reglas de oro. No importa lo que uno piense, cuál es la programática que uno tenga, sino lo importante es cómo uno le hace creer al pueblo esa programática. O sea, no importa en el fondo lo que uno va a hacer, sino la imagen a veces falsa que uno da. Aquí en la época de Evo Morales hemos tenido muchísimos ejemplos de eso, y no hay duda que la población ingenua cree en esas cosas. Lamentablemente en todos los países del mundo es así. Es decir, la ingenuidad de las masas corresponde automáticamente a la astucia de los de arriba. Eso es lo que ya hace milenios se conoce, no es absolutamente ninguna novedad. Entonces, tenemos aquí, estimado público, en el siglo IV, ya los lineamientos centrales de lo que podríamos llamar la propaganda de una ideología, que es una de las cosas más importantes de la comunicación, que es obviamente una comunicación manipulada. Y eso lo ha repetido la Iglesia Católica, sobre todo que es la heredera de las tradiciones imperiales de Roma, de forma muy, muy adecuada. Quiero simplemente cerrar este brevísimo acápite sobre la utilización del arte, señalando, estimado público, que en la época del Renacimiento, los grandes papas, Alejandro VI, León X y Julio II, han sido papas que seguramente se les interesaba muy poco la religión, la teología, las creencias, no les interesaba muy poco. Lo que les interesaba era dejar un testimonio de ellos mismos en obras de arte. Julio II es el que comisionó a Miguel Ángel que haga las esculturas para su sepulcro, que tenía que ser naturalmente el más monumental de la historia, del cual, como se murió muy rápido Julio II, Miguel Ángel solo pudo preparar una de las estatuas, que es el Moisés, una de las joyas
de la escultura universal. Miren, si hubiera habido 40 de esos, ¿cómo hubiera sido ese gigantesco monumento funerario? Todo el mundo al visitar Roma hubiera abierto la boca ante el buen gusto de Julio II. Estos papas han pasado a la historia como pervertidos sexuales, o como Alejandro VI, o como gente frívola, como León X. Estalla la Reforma Protestante, o sea, Alemania, todos los países escandinavos, etc., se separan de la Iglesia Católica, y León X tiene un solo comentario: pequeña revuelta de frailes sin importancia que pronto volverán al seno de la Iglesia. No hay ni que preocuparse por ellos. Imagínense errores históricos fundamentales. ¿Qué hacía él, entre tanto? Él fomentaba las artes. Él es el creador del Ballet Vaticano,